a little bit about the work of these authors and the impact that they have done to the Colombian society and the Colombian literature. So welcome and thank you for being here. Okay, so I would like to invite Dr. Nicole Roberts, the director of the Center for Language Learning, to welcome the ambassador. Thank you, Paula. Her Excellency, Ambassador Pinilla Perdomo, and other members of the Colombian Embassy, student participants, colleagues, and other invited guests. Good afternoon, everyone. I'm welcome to the Center for Language Learning. I'm thrilled to be here today at one of our first in-person events in this new academic year. And we are all coming out, of course, of the COVID-19 pandemic, but we've made it through and we are tremendously happy that you are all here today. So once again, I want to welcome you all. Unfortunately, Mr. Eric Maitre-Jean, who is the head of the Department of Modern Languages and Linguistics, could not be here in person today and sends his apologies. So I want to also wish everyone success in our event today as we listen to the works of these Colombian authors who have just come to my attention, but they're absolutely wonderful. Because those who know me know that one of my specializations is women writers from the Caribbean. And I haven't traditionally included Colombian women writers in the works that I write about. So once again, thank you so much for being here today, and thank you, Paula, for the invitation, and welcome everyone. Thank you, Dr. Roberts. Now I would like to invite the ambassador of the Republic of Colombia to Trinidad and Tobago, Her Excellency Marta Cecilia Pinilla Perdomo. Muchas gracias. Dr. Nicole Roberts, Director of the Center for Language Learning, Mrs. Paula Palma, Instructor of Spanish of the Department of Modern Languages and Linguistics, Mrs. Karen Ejes, Librarian, students from the Faculty of Humanities and Education at this university. On behalf of the Republic of Colombia, I am pleased to donate the library collection of Colombian women writers, 18 titles which shed light on the literary production of representative female writers from various regions and ethnic groups of Colombia. These authors were born at different historical moments and contexts that come since the Colombian Spanish colonial era to the first half of the 20th century. The collection aims to preserve and highlight Colombian literature written by women who explore literary genres such as novels, short stories, poetry, chronicles, journalism, and theater. It is noteworthy that each book has an insightful prologue, which offers to the readers key elements to understand the social and cultural context of the authors and how this influenced the literature work. I come today with a message of union to the historical and geographical ties of our nations and how this fuels the stories of the life of our people, our hometowns, and us as women, with diverse social and cultural backgrounds. The readers of this enriching compendium will make a travel for places and moments such as the 50s and 60s in the city of Quito in Chocó, a department that has the magic to possess cities in the Pacific Ocean, but
also magical places in the Caribbean, such as Capurganá and Acandí, or the Pertis in San Andres and Providencia, an island, an archipelago in reality, in the Caribbean region with strong ties with the nations in the Caribbean. Furthermore, these women species the art are an insight of the setting of their gender identity, sometimes traversed by their provenance, others by their identification with their ethnicity and their role on the society they live in, and in other cases by approaching to the richness of their cultural heritage. We wish that this collection will be helpful in strengthening the ties among the people of our nations and serve to understand each other, not only as states, but also as brothers and sisters with a common historical and social heritage. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. Okay, so now we are going to read some selections from 3 of the books from the collection. So these 3 books were selected because their authors are either familiar or from the Caribbean region of Colombia, which is the culture that we share with the general Caribbean. I would like to invite 3 of our Spanish students, Keris Franklin, Brian Ellis, and Ariana Roberts, to read parts from these 3 different books. So let's start with Keris. Sail Ahoy, la versión española. Capítulo 1. Tres monjas en una goleta. La hermana María José miraba sorprendida la hilera de vapores del río y las filas de hombres que subían y bajaban de ellos cargados con bultos como hormigas. Enfrente de cada una de estas embarcaciones había más bultos, sacas de papa, yuca, cebolla, arroz, también guacales con cerdos, gallines, tomates, plátanos y otros paquetes imposibles de definir. El sol, sin clemencia, parecía dirigir sus rayos encima de cada uno de los cargueros. Ellos eran en su mayoría negros y su ir y venir obligaba a recrear pasajes de la época de la esclavitud. Esa franja de tierra era el límite que ordenó Dios para detener el avance del mar hacia ese lugar descuidado, polvoriento y sucio, con desperdicios de todo lo que estos hombres cargaban. Pero a pesar del afán, ellos miraban con respeto al grupo del padre Efraín y las hermanas. Junto a ellos estaban los 10 niños que habían ofrecido cargar las maletas cuando el padre detuvo el carro a un lado de la carretera, en lo que parecía una extensión de la plaza de mercado de Cartagena, de cuya actividad llegaban a ellos los sonidos y los olores característicos. De algo estaba segura la hermana María José. Los hombres cargaban y descargaban los barcos de vapor que hacían el recorrido por el río Magdalena
y no eran tan lujosos como el vapor seguridad que las trajo desde Girardot. Pero, ¿qué hacían ellas aquí? Según lo informado por la Madre Superiora en Bogotá, viajarían por mar a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y sí, allí estaba el mar, pero estas eran vapores del río y este lugar sin duda era el final de la travesía por el río y no un muelle para transatlánticos. Las hermanas seguían caminando detrás del padre, sudando igual que los cargueros, recogiendo polvo en los dobladillos de sus hábitos. Y en fila también seguían los vapores del río con sus nombres pomposos, con sus cabinas que obligaban a reconocer a su manera la diferencia de clase y con sus ruidos de paletas atrás que les hacían recordar la moda de las pequeñas sobrefaldas encima del derrière que llevaban los vestidos del siglo pasado. La versión en inglés. Sister Maria Jose looked with astonishment at the row of river steamers and the rows of men getting on and off them loaded with bundles like ants. In front of each one of these boats there were more bundles, sacks of potatoes, yuca, onions, rice, also crates with pigs, chickens, tomatoes, bananas, and other packages impossible to identify. The sun, merciless, seemed to direct its rays on each one of the loaders. They were mostly blacks, and their comings and goings forced us to recreate memories of the slavery era. That strip of land was God's ordained boundary to stop the advance of the sea towards the neglected, dusty, and dirty place, with the waste of everything these men were carrying. But despite their eagerness, they looked with respect at the group of Father Ephraim and the sisters. Next to them were the 6 children who had offered to carry the suitcases when the father stopped the cart on the side of the road, in what seemed an extension of the marketplace of Cartagena, from whose activity the characteristic sounds and smells reached them. Sister Maria Jose was sure of one thing. The men loaded and unloaded the steamboats, which made the trip down the Magdalena River and were not as luxurious as the Sociedad steamer that brought them from Girardot. But what were they doing here? According to the information given by the Mother Superior in Bogota, they would travel by seas to the islands of San Andrés, Providencia, and Santa Catalina. And yes, there was the sea, but there were river steamers, and this place, no doubt, was the end of the river crossing and not a pier for ocean liners. The sisters kept walking behind the father, sweating just like the freighters, collecting dust in the hems of their habits, and in line also for the river steamers with their pompous names, with their cabins that forced one to recognize in their own way the difference in class, and with their paddle wheels in the back that reminded them of the fashion of the little overskirts over the derrière worn by the dresses of the last century. Muchas gracias, Caris. Now we are going to read a selection from the book Mido mi cuarta y me paro en ella. The author is Amalia Lu Pozo Figueroa by Rian Ellis. El Chocó es ese pedazo de tierra colombiana entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que tiene muchos ríos caudalosos, alimentados por una perenne lluvia que se posa todos los días, casi todo el día, todas las noches, casi toda la noche.
en todos los árboles de la selva, en sus exuberantes flores, en sus exóticas frutas, que refresca por momentos de calor abrasador que lo envuelve, que está poblado en su mayoría por gente negra de sonrisa blanca, desbordante ternura, bulliciosa alegría, con una manera peculiar de pronunciar las palabras y de marcar acentos, no donde la ortografía lo permite, sino donde la palpitación lo ordena. Gente que te arrulla y te asombra con mágicas e interminables narraciones plenas de sabor, de color, de cadencia, de candor, de picante frescura, de carcajeante humor, de caliente deseo, de ascendente estertor. Quibdó, su capital, queda frente a la selva, al lado del majestuoso río Atrato, y allí nací yo cuando Quibdó todavía era un pueblo al que le decían intendencia. Nací en una noche sin luna a la luz de una vela, en una casa de la carrera tercera, en medio de un calor sofocante, y con la única compañía de Maya Figueroa, mi mamá, y de Augusto Pozo, mi papá, que era quien sostenía la vela. Yo nací y me crié en el Choco, oliendo el marañón, comiendo bocachico, empapándome con el aguacero. Choco is that piece of Colombian land between the Caribbean Sea and the Pacific Ocean that has many mighty rivers, fed by a perennial rain that falls every day, almost every day, every night, almost all nights. On all the trees of the jungle, its exuberant flowers, on its exotic fruits, and that cools at times the scorching heat that surrounds it, that is populated mostly by black people with white smiles, overflowing tenderness, boisterous joy, with a peculiar way of pronouncing the words and to mark accents, not where the spelling allows it, but where the palpitation orders it. People that lull you and amaze you with magical and endless narratives, full of flavor, of color, of cadence, candor, spicy freshness, of cackling humor, of hot desire, of ascending reason. Quibdó, its capital, faces the jungle next to the majestic Atrato River, and I was born there when Quibdó was still a village, a town that was called Intendencia. I was born on a moonless night by the light of a candle in a house on 3rd Street, during a suffocating heat, and with the lone company of Maya Figueroa, my mother, and Augusto Pozo, my father, who was the one holding the candle. I was born and raised in Choco, smelling cashew fruit, eating bocachico, fish, and getting soaked in the downpour. Thank you very much, Rian. And now the third book is Ninguna Voz Repetirá la Mía by the author Mayra del Mar, which is not her name, but was the name she was known by. And the reading will be done by Ariana Roberts. Canciones de mar y amor. Murió el amor a la orilla del mar en medio de una palabra y una sonrisa. Donde tuve el corazón me está doliendo la vida. Era un amor marinero, y yo sepulté en el mar la forma azul de su cuerpo. Sirenas y caracolas de luto le recibieron. Camino a la soledad se lo llevaron en andas 2 ángeles de coral. ¿Por qué mis ojos olviden? No quiero volver al mar. No quiero volver al mar donde duerme aquel amor marinero. Donde tuve el corazón, la vida me está doliendo. En los vitrales del agua rompió sus manos de oro la tarde desesperada. Por las escalas de aire bajaron las estrellas pálidas. Pero tengo que olvidar. Ay, si la tierra pudiera ser solo tierra y no más. Era un amor marinero.
No quiero volver al mar. La versión inglés. Songs of the Sea and Love. Love died on the seashore in the middle of a wood at the smile. Where my heart was, my life was fleeting. It was the love of a sailor, and I buried in the sea the blue shape of his body. Morning sirens and shells greeted him. On the road to solitude, 2 coral angels carried him on a walk. Because my eyes forget, I don't want to go back to the sea. I don't want to go back to the sea where that sailor's love rests. Where my heart was, my life is fleeting. In the stained glass windows of the water, the desperate afternoon broke its golden hands. Down the scales of the air came the pale stars. But I must forget. Oh, if only the earth were only earth and no more. It was the love of a sailor. I don't want to go back to the sea. Thank you very much, Ariana. Okay, so now I want to introduce the panel. The panel is going to discuss the work of these authors. The members of the panel are the Colombian ambassador to Trinidad and Tobago, Her Excellency Maria Cecilia Pinilla Perdomo, Dr. Nicole Roberts, lecturer in Hispanic literature and the director of the Center for Language Learning, and 3 30-year students from the Spanish program. Talia Khan, in order, Talia Khan, Vicky Mohammed, and Reina Fons. So, Do you want me to speak in English or Spanish? En español. Muy bien, muy bien. Antes de entrar en el panel, yo quería mostrarles lo cerca que está Trinidad y Tobago de Colombia. Encontramos en el extremo a Trinidad. ¿Ven la isla? ¿Ven su isla? Sí. Y miren a Colombia. Fíjense la gran extensión que Colombia tiene sobre el Caribe, el Mar Caribe, y lo cerca que estamos de Trinidad. Así que espero que algún día viajen a Colombia. Bueno, ahora vamos a ver Colombia. Venga. Fíjense, ahí estamos viendo la costa norte de Colombia, que es el Caribe, la costa sobre el Mar Caribe. ¿Ven esas islas? En la parte superior izquierda, esas islas son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y es uno de los 32 departamentos en que se divide Colombia. Nuestra autora, nuestra autora de Sail Ahoy, Hazen, nació allá, en esas islas. O sea, ella es de la parte insular de Colombia. Por eso su obra también es muy importante para todos los colombianos, porque nos muestra las tradiciones de vida de los pobladores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Islas que además fueron, dijéramos, acechadas por los distintos poderes coloniales de la época. Si bien estaban bajo el dominio del reino español,
el Reino Unido también quería tomarse las islas. Finalmente prevaleció el reino español. Y en la división que en esa época el reino español hacía de sus tierras, el archipiélago de San Andrés y Providencia pertenecía a la Nueva Granada, el vicerreinato de la Nueva Granada, que fue el nombre original que tuvo Colombia antes de que nos independizáramos. Cuando se independiza Colombia, se crea la Gran Colombia, que es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Después nos dividimos, pero inicialmente fuimos la Gran Colombia. Bueno, entonces es muy importante ubicar ahí a Heiser, y en sus libros nos cuenta, en este libro que leímos y en este pasaje, nos cuenta la travesía que hicieron 3 monjas desde el centro del país, que es montañoso, es la región andina, porque las montañas andinas vienen desde el sur del continente, desde Chile, llegan a Perú, Bolivia, Ecuador y entran a Colombia. Y entonces cuando las montañas de los Andes entran a Colombia, acá, se dividen en 3 cordilleras, lo que hace que el centro de Colombia sea muy montañoso y que en general tengamos todos los climas y todas las culturas. Entonces, estas monjas van de las montañas por el río Magdalena, que va de sur a norte en el país. El río Magdalena es supremamente importante en la historia de Colombia, porque en la época de los vapores, de los barcos que navegaban a vapor, por ese río se transportaban la mayoría de los productos que Colombia exportaba o importaba. Es decir, van a encontrar mucha literatura en el que se va a hablar del río Magdalena, porque atraviesa de sur a norte prácticamente todo el país. Y estas monjas están en Cartagena, donde el pasaje que ellas están contando, ellas dicen que acaban de llegar de este largo viaje por el río Magdalena, y que están abordando un navío para poder llegar a San Andrés, Providencia de Santa Catalina. Y ahí se inicia una historia de amor entre esta mujer mujer religiosa, que va a San Andrés y se encuentra a vivir en la isla de Providencia, y se encuentra con un hombre de Providencia, con una cultura muy distinta, porque tuvo la influencia británica, y viene la historia entre la monja y este hombre de Providencia. Así que ese libro es muy bello porque nos cuenta un poco de la vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y después les hablo del otro. Entonces, si quieren, las escuchamos. Entonces, Belkis, vamos a empezar contigo desde Ring. Sí. Hola, buenas tardes todo el mundo. Me llamo Belkis y me gusta mucho la literatura, y por lo tanto tenemos mucho que decir a ustedes, pero para empezar, me gusta mucho que el autor Ethel Marie Robinson Abrahams mencione el impacto de la esclavitud en el mundo moderno, porque en el año 2022 todo el mundo puede estar de acuerdo de que los efectos de la esclavitud permanecen en el Caribe, en América Latina, en América del Norte, etc. El asunto del colonialismo permanece en los aspectos económicos, políticos, culturales, y por lo tanto tenemos un patrimonio del racismo, del imperialismo, y hay que decolonizar nuestros puntos de vista en cuanto al mundo y en cuanto a la historia, porque la libertad y un estado de ser
independientes del colonialismo. Para lograrlo es importante cambiar el modo en que observamos y participamos en este mundo. Y por lo tanto hay que comenzar con el pensamiento, y la literatura nos presenta con un camino para cambiar nuestro pensamiento, y el arte también, por supuesto. Sí, gracias, Belkis. En realidad lo que vemos también en la obra de Robinson es una fuerte atención al detalle. Lo que estás describiendo allá no solamente presta atención, digamos, al paisaje, pero también ella presta mucha atención al pensamiento de los personajes, lo que ellos ven, los niños que ayudan con las maletas, etc. Ella presenta muchos detalles, y esa descripción nos ayuda a entender esta perspectiva que estás comentando. Muy bien, muy interesante. Quería pasar a la región de Chocó. ¿Dónde? Entonces tenemos que volver a colocar, ¿sí? Ahí les quiero contar varias cosas sobre esta autora. Ah, perdón. Bueno, lo primero que les quiero decir es que es difícil traducir del español al inglés el título de este libro. Pero al leer el libro se puede entender mucho a qué se refiere. Ahora, miremos el departamento del Chocó. Si ven esta franja amarilla, fíjense que ese departamento es un departamento largo que va de sur a norte. Tiene límite con Panamá y también tiene costa sobre el Mar Caribe. Pero ella, la autora, nació en Quito, que está más o menos en el centro. Este departamento se caracteriza por dos cosas. Uno, por ser absolutamente selvático. Casi siempre sabemos de la selva del Amazonas, ¿no es cierto? Que la selva del Amazonas llega incluso hasta Surinam, Brasil, incluso en el sur hasta Bolivia. Ellos también tienen Amazonas. Pero de esta selva chocuana muy poco se sabe, ¿no? Y lo otro es que viven muchos afrodescendientes. Y esta mujer, nacida en Quito, nos cuenta toda la manera de vivir también. Pero ella tiene una característica muy especial y la pueden buscar en internet. Ella no solo escribe, sino que también narra. Y cuando ella habla, le hace sentir a uno cómo es esa vida en el Chocó y el orgullo, perdón, que tienen de ser chocuanos. Eso me encanta del pueblo chocano. Y nos habla del río Atrato. Colombia la atraviesan muchos ríos, y este río es particularmente del departamento del Chocó. La otra característica muy importante es que mira hacia el Océano Pacífico. Uno podría partir del Chocó, navegar y llegar a Asia fácilmente. Eso nos quería ubicar y decir que ella, además de escribir, narra de una manera muy especial, y los invito a buscarla en internet y escuchar su narración. Muchas gracias. ¿Me pueden oír? Sí. Para mí me encanta la forma en que ella trasciende el tema de orgullo, porque es mucho más que orgullo. Ella es como defensora de su pueblo, de su patrimonio, de su nacionalidad, y más que eso, de su tradición oral. Y resuena en la cadencia de su obra, en su dedicación por conservar esta tradición. Y quizás soy un poco parcial siendo estudiante de humanidades, pero yo creo que hay dos cosas importantes para
entender el mundo, y es el lenguaje y es la historia. Y ella parece creer lo mismo, en mi opinión, y es una escritora que da importancia a la historia de su vivencia y de su comunidad, y me gusta mucho en particular. Sí, es verdad, absolutamente. Lo que me afecta mucho es la manera en que ella entiende el Caribe y nosotros, los caribeños, porque, y mencionaste el lenguaje, hay una parte en donde ella dice que ellos hablan, ellos pronuncian, marcan las palabras o marcan acentos donde la palpitación lo ordena, ¿no? Y entonces es absolutamente cómico porque nosotros en el Caribe tenemos una manera muy especial de hablar, tanto en inglés como en español. Es absolutamente correcto. Entonces es muy interesante lo que dices sobre Amalia Luis, su manera de entender al Caribe y a los caribeños. Solo para añadir algo, y es que cuando ella escribe y narra, lo hace con una musicalidad impresionante. Es casi que un poema, siendo una novela, es un poema. Y es absolutamente teatral, es toda su manera, por eso nuevamente los invito a buscarla en internet. Sí, ella resalta el ritmo del juego también con las imágenes sensoriales. Sí, el uso de todos los sentidos, absolutamente. Y del mar. Bueno, ahora vamos a hablar de mi autora favorita, que es Meira del Mar. Meira del Mar también nació sobre el mar Caribe, en la ciudad de Barranquilla, en el departamento de Atlántico. Este departamento se caracteriza, o esta ciudad, Barranquilla, es llamada en Colombia la Puerta de Oro de Colombia, porque tiene un puerto supremamente importante. Entonces, la modernidad siempre entró, antes de que llegara la aviación, o sea, hasta principios del siglo XX, la modernidad entró a Colombia por el puerto de Barranquilla. Era el pueblo más avanzado en Colombia. Y Meira del Mar nació allá. Además, Meira del Mar también es hija descendiente de libaneses y de sirio-libaneses, para mostrar también cómo en Trinidad, que encontramos una población sirio-libanesa, a Colombia también llegaron. Así que ella se muestra como una mujer muy colombiana, muy caribeña, y además con su tradición por su familia de origen libanés y sirio. Y ella se llama Meira del Mar porque adoró el mar desde que nació. Entonces, de esta manera ella este seudónimo lo inventó para poder escribir en aquella época. Ella nació a principios del siglo XX y sus primeros poemas los escribió cuando tenía 16 años. Y los envió en secreto de su familia a Cuba, donde se los publicaron en una revista que se llamaba Vanidades, porque ella tenía miedo que su familia y sus amigos la identificaran. Así que fue una mujer muy avanzada, muy normal, no muy normal, pero es claro entenderlo porque ella vivía en el puerto, dijéramos, en la ciudad del gran puerto de Colombia por donde entraba la modernidad. Sin embargo, estas tres mujeres que escribieron más o menos a principios del siglo XX, son mujeres supremamente en sí, modernas y rebeldes, porque en aquellas épocas no era común que las mujeres pudieran estudiar y escribir. En Italia, la poesía siempre es muy difícil. Sí, la poesía
¿Me puedes escuchar todo? Sí, la poesía, la verdad es que la poesía siempre es un poco más difícil de entender que la prosa y otras formas de la literatura, pero personalmente me encanta este poema porque me di cuenta que sí, Mayra del Mar es una escritora, una poetista colombiana y estoy segura que hay ciertas obras en las que ella escribió ¿sí? del colonialismo y de la historia de Colombia, pero este poema en particular tiene un enfoque de identidad y de cómo experimentamos la vida como individuos, ¿sí? Porque aunque tenemos esta historia de colonialismo y aunque somos el resultado ¿sí? del colonialismo y de este trauma, es importante retomar nuestra identidad y recordar que todavía somos humanos y que tenemos emociones y no podemos olvidar estos sentimientos y estas emociones. Y para mí, la cosa más impresionante de ese poema es la estructura y cómo aparece visualmente, porque ella habla del mar y visualmente cuando vemos el poema, la estructura se parece como el flujo y reflujo ¿sí? de las olas. Y para mí es muy impresionante y creo que ella es una escritora fenomenal. Y cuando estaba leyendo el poema también, me pregunté por qué ella se relaciona el mar y el amor. Y no sé si la respuesta que encontré es la respuesta correcta, porque la literatura siempre es subjetiva, pero creo que es porque el amor y el mar no son estáticos. O sea, el amor a veces es turbulente, el mar a veces es turbulente, el mar puede ser tranquilo, el amor puede ser tranquilo, el mar es profundo, es enorme, a veces nos asusta y el amor es la misma cosa. Sí, y bueno, sí. Perfecto, de verdad, de verdad. Y nosotros siempre hablamos de la identidad cultural, pero la geografía forma parte de nuestra identidad. Y entonces, siendo yo, por ejemplo, una persona que viene de la costa occidental de Trinidad, entiendo bien estas imágenes. El mar, como dijiste, es profundo y no sé, para mí ir al mar me calma. Yo solamente necesito mirar el mar para calmarme. Entonces, esa idea de la identidad y el impacto en nuestra identidad del mar como caribeños también es algo muy profundo. Así que estoy completamente de acuerdo. Y yo quisiera agregar algo muy freudiano, y es que los bebés crecen en el vientre materno y están prácticamente en una atmósfera líquida. Yo creo que el mar también nos recuerda ese momento tan especial, ¿no es cierto? Y miren que en Santa Marta, donde la doctora Roberts estuvo, si ven Magdalena, el departamento de Magdalena, la ciudad de Santa Marta, en toda esa zona, Magdalena, La Guajira, incluso Cesar, está la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa Sierra Nevada es nevada porque es altísima, está a 5.700 metros sobre el nivel del mar, es decir, es la montaña más alta en el mundo, más cercana al mar. Entonces imagínense para los pueblos nativos, antes de que llegaran los europeos a América, estos pueblos nativos vivían en la montaña, pero tenían la oportunidad de bajar al mar, es decir, ellos vivían entre la montaña y el mar. Y uno de los pueblos originarios es el pueblo Cobi. Ese pueblo Cobi todavía vive en la montaña y baja al mar y vive sus tradiciones. Para ellos, en su filosofía Cobi, el mar fue el comienzo de todo. Así que, y nosotros nacemos en un ambiente, dijéramos, cálido y acuoso.
Así que yo creo que también, por eso el mar nos tranquiliza tanto. A mí también me encanta ir al mar y me encanta ver el mar. El nacimiento de todo, y ellos no tenían ni la ciencia ni la tecnología, y hoy sabemos que la vida comenzó en el mar, pero lo sabemos con toda la ciencia y tecnología de los tiempos de hace 200, 300 años, pero estos habitaron en Colombia hace 10.000, 15.000, 20.000 años y tenían claro que la vida comenzó en el mar. Y ellos dicen en su poema, el mar es la madre. Bueno, no queremos terminar sin ofrecer unos momentos a ustedes para reaccionar o para hacer preguntas o comentarios. Si hay algo, nadie tiene ningún comentario, yo diría, hay uno. Sí, simplemente un pequeño comentario. Me parece muy interesante decir esta lectura y este conversatorio, sobre todo para nuestros estudiantes de español, para tener una perspectiva un poco más cercana sobre la literatura que realmente forma parte de nuestra identidad. Entonces me parece una iniciativa muy interesante y que por supuesto que se siga repitiendo. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Bueno, Paola. Okay, muchísimas gracias. Thank you very much to the panel for your lovely contributions. Well, next we will do the official donation of the books, and Dr. Karen Eccles, the librarian for the Faculty of Humanities and Education, is going to do the honors of receiving the donation. Here there are the 8 books that will be at the library, and I hope all of you have the opportunity and the time to enjoy these Colombian writers. Because you will learn a lot about Colombia, geography, history, culture in a very nice and interesting way to learn. So thank you very much, and I'm so happy that you are going to have these books. I hope your students and the students of the university enjoy it. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. On behalf of the Alma Jordan Library, I bring greetings and gratitude. Dr. Roberts, head, CLL, thank you. I must say I am so impressed with your students. Yeah, I felt very proud listening to them. You know, they're so confident. And the ambassador as well, she took so much time to engage the panel. This is the first time, I've been here so long, this is the first time I'm seeing a session like this where the students are empowered. They're taking front stage. So thank you. And we will add this to our collection of the 500,000 print books we have in the library. 4 of the shelves are in Spanish literature, right, which is more than a couple hundred books. So we will add this to the collection on Spanish literature, and as we catalog it, it will be a new link, and it will be visible to the world. So thank you very much. That's right. And I also want to congratulate you for your students. I'm also impressed. Yes, you were excellent. Thank you. Okay, so, well, let's then do the closing remarks. Thank you, well, the votes of thanks. So I would like to thank you to all the persons that were involved in the organization of this event.
the Embassy of Colombia in Trinidad and Tobago, Her Excellency Ambassador Marta Cecilia Pinilla Perdomo, Ms. Liz Carolina Lozano Garzón, the Second Secretary, Communications and Cultural Affairs, the Dean of the Faculty of Humanities and Education, Professor Elizabeth Wolcott Hawkshaw, the Head of the Department of Modern Languages and Linguistics, Mr. Eric Metrojan, the Director of the CLL, Dr. Nicole Roberts, for accepting also our invitation to moderate the discussion panel, the Alma Jordan Library, and especially the Humanities Librarian, Dr. Karen Eccles, the administrative personnel from the Dean's Office, the administrative personnel from the CLL, the Center for Language Learning, and the administrative personnel from the Department of Modern Languages and Linguistics, especially to Mr. Robert Baer, who took charge of the administrative part of this event. The Office of Marketing and Communications, special thanks to Mrs. Wendy Maynard, who was our Events and Projects Officer, the Department of Security from UWI, our students who accepted the invitation to be part of the panel and to read the selections of these books, the students who help us with the setup of the event, and all the participants, and the Colombian authors also featured here today for their wonderful literary works. From the 3 authors that we read today, unfortunately, 2 of them have passed away because they were born in the last century. But one of them, Amalia Luposo, she's still alive, and she's very active persona in Colombia. She's an activist and a journalist and an author as well. So thank you very much to all the persons who attended this event and who accepted our invitation to be here today.